Presentamos Contigo Noticias. Credibilidad con el mejor equipo de profesionales de la comunicación. Buenos días, Camilo. Muchas gracias por la invitación. Un saludo también a la provincia de Manabí, que nos están escuchando con gran y linda y querida provincia. Y amplia sintonía en la provincia de Manabí, donde mi tierra, desde la ciudad de Puerto Viejo. Gracias por esta invitación nuevamente para conversar sobre varios temas, entre ellos los primeros 100 días del presidente de la República, Daniel Noboa, y justamente estoy con un libro, uno de los últimos que he leído, que es sobre la política del riesgo, sobre todo vinculado a estas cotidianidades ya recurrentes cada año, que es la etapa invernal, y cómo la enfrentamos como un círculo repetitivo, sin encontrar... Y la provincia de Manabí, Chone, no ha sido la excepción, lamentablemente. En algún momento algún gobernante nos vendió la idea de que Chone jamás se inundaría, y fue una mentira. Es la misma historia todo el tiempo, lo cual entendemos que mientras no se genere una planificación sobre gestión de riesgo adecuada, seguiremos pasando las mismas penurias en la provincia de Manabí, sobre todo Chone, esa linda tierra que tanto sufre todos los años. Ahora, ¿cómo podemos evaluar los primeros 100 días del presidente más joven de Latinoamérica y también del Ecuador, que con apenas 37 años, las medidas que ha adoptado en el tema de seguridad, el tema de la generación de fuentes de trabajo y también pues varios hechos, sobre todo que tienen que ver con estos casos, metástasis, el caso Purga, de que donde ponemos el dedo está justamente el PUS, que nos ha causado sorpresa, inclusive con medios digitales como La Posta, que lamentablemente hemos sido testigos del chantaje que han sufrido varias autoridades, de pactar con delincuentes como Norero, como Fito, que nos dejan muy preocupados respecto a la realidad de nuestro país. Mira, un presidente que que apareció como un outsider dentro de esta práctica que tenemos de una avalancha de candidatos que apuestan al poder, no sabemos para qué, pero que aparece, que gana y que empieza con pie firme sus 3 primeros meses de gestión, con acciones contundentes, con acciones que poco esperadas por la ciudadanía, con valentía, para enfrentar sobre todo uno de los problemas más complejos que tenemos en el país, que es la inseguridad y todo lo que conlleva estas bandas narcodelictivas que tanto daño le han hecho al Ecuador. Y su narrativa dentro de estos primeros 100 días de gestión ha sido justamente esa. En política, los consultores políticos siempre recomendamos a los candidatos mantener una causa, sostener una causa. Y esta causa es la que lo ha llevado a tener estos interesantes números de aceptación del último estudio que hizo Cedatos, de tener 81% de aprobación, de aceptación de la gestión que lleva el presidente. Y los resultados son los que determinan si la política pública o la gestión que está realizando es buena o mala. Por sus obras os conoceréis, dice aquella frase. Y trabajar en función de esta gestión de la lucha contra el narcotráfico, una lucha fuerte que además es de Estado, no solo de gobierno. Vemos por un lado a la fiscal trabajando intensamente, como tú decías, abriendo una hoja y sale corrupción, tocando con la yema del dedo y sale una pus de corrupción en todo lado. Y esta narrativa entre el caso Metástasis y ahora el caso Purga, para empezar a desnudar todas estas falencias y este secuestro de la justicia ecuatoriana, empieza a dar resultados. Esperemos que sea en el corto plazo. No olvidemos que estamos también con una vorágine de campañas por la consulta. Dentro de pocos meses empezaremos otra vez campañas electorales. Nuevamente. Pero no podemos descuidarnos de estos casos de fondo, que son el trabajo contra la inseguridad. Por un lado, el gobierno nacional, a través de un trabajo fuerte, intenso, que está realizando el presidente de la República, y que son visibles, que también la percepción ciudadana son los resultados. La gente empieza a tener
tampoco es que se ha extirpado la inseguridad ni la delincuencia, pero hay una leve percepción de que estos acontecimientos empiezan a decaer. Y por otro lado, desde la Fiscalía, pues como Estado también se trabaja en este problema. Esperemos que también la Asamblea lo haga con mayor intensidad a través de una fiscalización fuerte e intensa, y que también todo el Estado ecuatoriano en su conjunto y la participación de la ciudadanía para denunciar casos, porque hay que entender que dentro de estos asuntos de la delincuencia organizada, del narcotráfico, se dan en localidades en donde también los vecinos, la gente quizás por miedo no denuncian, pero es preciso un trabajo conjunto entre el Estado ecuatoriano en su integridad. Mira, si Rafael Correa tenía en su momento las sabatinas, Daniel Noboa hoy tiene el poder y sabe utilizar el poder de las redes sociales. Y lo sabe utilizar estratégicamente. Porque si hacemos un análisis de los canales de redes sociales, te das cuenta de que casi nunca el presidente Noboa tuitea, ni de mañana, ni de noche, ni de madrugada, no ordena a sus ministros por Twitter, no se pelea por Twitter. Él sabe que además Twitter en Ecuador es una de las redes sociales que poco utiliza la ciudadanía, la gente. Más para los comunicadores. Alrededor de 300.000 usuarios, 400.000 usuarios, pero decimos los viciosos de la política, los que estamos en ese círculo debatiendo, peleando, discutiendo. Pues las grandes mayorías están en el Facebook todavía, están en el Instagram, están en el TikTok, y ahí es donde entró el presidente con una estrategia clave de mensajes a través de estas redes, utilizando lenguajes cortos, concisos, precisos. Desde la manera de vestirse, ¿no? Sale a una cadena con un saco, sale con una chompa, hablando acerca de lo que es la aviación, sale con su gorra, sale con gafas, recorre justamente la provincia de Manabí con botas, contactando con la gente. Además que en política el político tiene que ser y parecer, y parece, y es normal, y la gente lo acoge, y la gente entiende esa cercanía desde su vestimenta. Todo comunica cuando lo aplicas con una estrategia clara, precisa y con objetivos claros y acciones claras. Nada es improvisado. O los políticos que improvisan o lo hacen desde hoy me levanté, yo creo que me puedo vestir así porque así puede ser que no van a conectar. De hecho, hay experiencias con anteriores políticos gobernantes. Muchos lo criticaron al presidente Noboa por su discurso corto, por palabras casi coloquiales. En la asamblea, cuando recién. Desde su primer discurso como presidente. Pero fíjate que a la larga son los resultados. Sobre todo su nicho, su comunidad, que son los jóvenes, una gran cantidad de votantes además. Y estos jóvenes entendieron que ese es el lenguaje para llegar a ellos, sin tantas palabras rebuscadas, grandilocuentes, con tonalidades políticas que ya van quedando en el baúl de los recuerdos. Hoy la política es más práctica, tenemos este poderoso sistema digital. Ayer estuve en un coloquio en la Universidad Andina sobre inteligencia artificial. Hoy estamos hablando de nuevos mecanismos de comunicación y llegada. En algún momento me decía una joven política de la Amazonía ecuatoriana que quería ser candidata y me decía, pero no tengo mucho dinero, pero ¿cómo hago? Yo le decía, si tienes una estrategia clara y sabes utilizar bien las redes sociales, posiblemente podrías tener éxito en una probable candidatura. El presidente Daniel Noboa entendió, su equipo lo sabe, es una planificación clara. Además, todo lo que hace él, yo creo que lo planifica y lo comunica, más allá de su estilo de vestir, porque así ha sido su estilo. Así es. Se conecta con los jóvenes, no necesita estar todo el tiempo con terno, no necesita ponerse una camisa elegante para ir a zonas, incluso a reuniones con otros mandatarios. Es muy cómodo, y tú ves en esta nueva ola de los líderes empresariales, tú lo ves a Mark Zuckerberg, tú lo ves con una ropa muy sencilla, pero llega a la gente, ¿sabes? Así es, ajá. Porque todo su lenguaje no verbal también comunica. Y eso es lo que ha hecho el presidente Noboa, ha roto sus esquemas preestablecidos de la solemnidad del poder
y ha penetrado en el inconsciente y en el imaginario, no solo de los jóvenes, sino también de las personas que no están tan acostumbradas al mecanismo de las redes sociales, también porque sabe cómo llegar, sabe comunicar, sabe qué decir. Además, hay que reconocer que su esposa ha tenido un rol importantísimo y primordial. Además, joven, con 26 años, estuvo con la primera dama de Estados Unidos y sabe comunicar con sus más de 600,000 seguidores en redes. Y lo hace de una forma natural, creíble. Es como cualquier joven que tú encuentras aquí en el Parque La Carolina que cuenta su historia de cómo le fue trotando de 6 a 7 de la mañana. Eso es lo que hoy está permeando en las nuevas audiencias. Tú ves una foto familiar del presidente Noboa, a su esposa, a sus hijos en la playa, en Olón, como cualquiera de nosotros que vamos a trotando, que la gente le aplaude, que se acerca normal, a tomarse fotografías. Natural, lo más sencillo y lo más cercano. Por eso hay que ser y parecer. No hay que decir, yo quiero hacer una política de cercanía con la gente. Hay que hacerla y que hacerla creíble. Es decir, de acuerdo a tu criterio, estos primeros 100 días han sido positivos, una vez más, con las leyes económicas enviadas justamente a la Asamblea, que permitirán mejorar la situación, porque se decía una realidad que se dejó de parte del anterior gobierno y ahora pues se habla de más de 10,000 millones de déficit que ha generado dificultades, sobre todo en las instituciones, las empresas públicas, el tema de la ENCO, el tema de pagos, inclusive en algunos ministerios que están retrasados, por lo que fue una herencia lamentable del déficit fiscal para el actual gobierno. Mira, hay que también tener mucha claridad y también, digamos, en el análisis. Hay que también reconocer que parte de este proceso, de también poner la casa en orden, también ya lo vino realizando el gobierno anterior a través del presidente Lasso en su momento, abriendo los espacios de diálogo con el gobierno de los Estados Unidos. Ayer justamente vemos esta actriz española hablando sobre la importancia de las 200,000 millas marinas de reserva marina de Galápagos, ampliar las 60,000 millas más, que lo hizo el gobierno pasado. Cosas importantes. 2 años tampoco suficiente para poder poner la casa en orden. Y con un boicot permanente de la Asamblea, porque ese fue el mayor problema justamente del anterior gobierno. Y aquí sí hacemos un poco la diferencia. Hay que reconocer también que el presidente Noboa ha tenido una operación política impecable a través de la articulación con la Asamblea Nacional, que es clave desde el Ejecutivo, tener una articulación con la Asamblea Nacional. Fíjate que de 4 leyes urgentes que el presidente ha enviado, todas han sido aprobadas casi que por unanimidad en la Asamblea, a excepción del IVA, pero que después a través desde el Ejecutivo pues aprobó esta temporalidad quizá necesaria por la circunstancia económica. Hablabas del déficit que se aproxima a los 6,000 millones de dólares de déficit que hay que de alguna manera empezar a cubrir. Hay que generar inversión para la seguridad. Todo cuesta en un gobierno que todavía empieza a levantarse después de un despilfarro económico de tantos años, casi 14 años. Empieza a tener esa estabilidad, poner la casa en orden. Apenas llevamos entre los 2 anteriores gobiernos 3 años de gobernabilidad, sí, de gobierno, así que, pero hay que reconocer que lo que no tuvo el presidente anterior es lo que ha tenido el presidente actual, es esta articulación, operación política, llámalo acuerdo, llámalo como quieras, pero lo importante es que las leyes puedan ir saliendo positivamente, porque sin marcos jurídicos no se puede generar política pública, así que es importante lo que ha pasado y si así llueve, pues que no escampe, y ojalá que pueda trabajarse así desde el Ejecutivo y el Legislativo. Y un tercer punto importante en estos 100 primeros días también del presidente es este trabajo estratégico, comunicacional, mediático. Tú lo ves que el presidente no hace frecuentes cadenas nacionales, es prácticamente el único vocero de la política pública gubernamental del Ejecutivo, no desvía la atención hacia otros ministros, no necesita que otros ministros defiendan prácticamente cada política o cada ley urgente que envía el Ejecutivo. Se posiciona como un buen comunicador, pero además no le sigue el juego a los medios de comunicación, sino que él decide cuándo comunicar, en qué medio. Un día lo ves en una radio, otro día lo ves en otra radio de Guayaquil de alcance popular masivo, y además tiene estos lenguajes
que algún colega consultor de comunicación política dice son lenguajes para la tribuna, es decir, este lenguaje del because it's nice, esto que genera esto de llamarle Pokémon a María Paula Romo, para de alguna manera este mensaje para la tribuna, para las grandes masas, que de alguna manera estos lo viralizan a través de los memes y está siempre en el imaginario social también a través de mensajes tan simples, lenguajes que son memeables, y eso le ha ayudado a sostenerse con una gran aceptación del 81%. Mira, y tú ves los resultados. El presidente obviamente arrasó en las provincias de la sierra, y en la costa ha sido más difícil permear en votación. Pero fíjate que también tiene una parte de la realidad, que es justamente lo que hablábamos al inicio de esta entrevista, el tema de estas frecuentes inundaciones que son cotidianas y que claro, la gente, hablemos puntualmente de Manabí, cuando el presidente, el expresidente Correa, pues vendió este humo nos vendió mucho tiempo de que con el sistema Carrizal-Chone ya no iba a existir más inundaciones en la provincia. Digamos, este año el invierno ha sido muy fuerte, no es un fenómeno del Niño, pero es muy fuerte, y empiezan a desnudarse estas falencias. Obviamente ya no tenemos este expresidente que le mintió a los manavitas, pero también hizo ciertas obras que de alguna manera sostuvo esta aceptación. Algunos de los temas que deben trabajarse en este tiempo que falta en este gobierno, yo sí creería que es un trabajo más fuerte en la planificación de la gestión de riesgos, sobre todo en época invernal. Lamentablemente, y esto no lo hemos resuelto, es esta presencia de los gobernantes cuando ya está el problema. Y no está mal ir a analizar qué ha pasado y a llevar ayuda humanitaria, no está mal. Sin embargo, la gente quiere respuestas también. Lógicamente, hay una corresponsabilidad ciudadana. Desde que tiras una basura a una alcantarilla y se taponan y generan inundaciones en las vías, en las calles. Pero también la política pública tiene que ser un trabajo participativo, colaborativo y co-creativo con la ciudadanía, de generar una verdadera y profunda campaña de sensibilización desde ahí, y también desde lo técnico, desde generar una comunicación para que exista, para que las personas no construyan, por ejemplo, en lugares donde puede existir un deslave. Es decir, es una estructura total en el que participe el Estado, desde el gobierno, desde la legislación. Felizmente, y esto hay que reconocer, la Asamblea ha sacado adelante, ha aprobado 13 leyes en 3 meses, eso también hay que reconocerlo. Habla de los números también positivos para la Asamblea. Muchos de esos números positivos ha sido endosado también por la gestión del presidente, porque han enviado proyectos de leyes urgentes, se han aprobado, y ese equilibrio le ha dado también esa aceptación, que es muy superior a la de mayo pasado, por ejemplo, en la Asamblea. Es importante reconocerlo. Y publicó la ley de gestión de riesgos la Asamblea en enero pasado. Eso es bueno porque existe un marco jurídico en el cual trabajar una política pública. Ahora vamos a caminar por eso. Yo no quisiera ver otra vez a los gobernantes, alcaldes, el presidente, ministros o alcaldes visitando a las familias que están inundadas con el agua hasta el cuello. Porque más allá de tener esta presencia, que está bien, lo ideal sería evitar que esto suceda. Y el trabajo desde la política pública de gestión de riesgo, aterrizando aquí sí a los municipios, que son los operadores directos, porque yo he sido un crítico. Los municipios, y con justa razón, se han quejado por el tema de los recursos económicos que no le llegan, pero muchos municipios, cuando le llegan los recursos económicos, ya están pensando en el concierto de la próxima fiesta y en despilfarrar todo el dinero, cuando podrían direccionar esos recursos económicos a hacer un verdadero trabajo de prevención de desastres naturales ocasionados obviamente por estas etapas invernales, y prevenir eso. Pero como no dan votos, probablemente trabajar en eso no les conviene. Entonces, a veces estas acciones hacen que
pero además la gente lo va entendiendo a poco. La gente empieza a tener mayor conciencia de la acción de un gobernante u otro. Por eso hoy los resultados, fíjate que, bueno, hoy Daniel Noboa, pues con una propuesta bastante clara, ganó la presidencia, está haciendo un trabajo adecuado, está haciendo un trabajo que en los resultados se pueden ver y se refleja en la percepción ciudadana, aceptación pública, pero hay que sostener, porque es importante llegar a esos números. Lo complejo es sostener esos niveles de aceptación, y todo depende obviamente de la política pública, de que se genere desde el Ejecutivo, pero que aterrice. Y yo soy un crítico, porque obviamente provengo de una de las provincias que sufren los embates de la naturaleza por desconocimientos, por falta de responsabilidad también ciudadana, pero también porque hemos tenido alcaldes irresponsables con el trabajo preventivo, que la sufren generalmente las personas en situación de pobreza extrema, y las inundaciones. La comunicación política es muy importante para alcanzar los objetivos en una campaña electoral. Es clave generar estrategias que le permitan al candidato alcanzar los objetivos electorales. Pero el otro momento es la comunicación gubernamental, es decir, olvidar un poco estas estrategias electorales de comunicación que son distintas a la comunicación gubernamental, que es visibilizar la gestión pública de toda una institución de gobierno en beneficio de la gente. Es decir, es demostrar todas esas promesas de campaña en acciones. Eso es lo clave en la sostenibilidad de la comunicación gubernamental. Alguna vez opinaba de que es importante que los gobernantes no electoricen su comunicación, es decir, no trabajen para la foto. O sea, ya llegué al poder, ya estoy gobernando, sígueme tomando la foto de campaña. Y la gente quiere ver los resultados. Y sobre todo ese permanente diálogo, escuchando, retroalimentándose, tomando nota, y que esas propuestas ciudadanas en la construcción de políticas públicas sean ejecutadas y visibilizadas en el territorio. Qué interesante. Leonardo, ¿algún contacto? Nos están escribiendo desde Cayambe. Para la asesoría en comunicación política es importante para la gente que te pueda seguir en redes y pueda tener más de tu experiencia como consultor político para conferencias en universidades y también con estudiantes, periodistas y comunicadores del país. Bueno, primero, gracias, Camilo, por este espacio. Es importante también, y gracias a este importante medio de comunicación también, por darle cabida y espacios a nuevas figuras, a nuevos profesionales en este campo de la comunicación política, comunicación gubernamental. Bueno, tengo mis redes sociales en las que me pueden contactar. En Twitter estoy como Leo Intriagos, y en Instagram como Intriago Leonardo. Me pueden contactar y podemos conversar sobre este apasionante mundo de la comunicación política y gubernamental. Gracias también por este espacio y espero estar aquí próximamente para seguir conversando sobre comunicación. Muy interesante, las puertas siempre abiertas para nuestro directo amigo, compañero, periodista, comunicador, político, estratega, Leonardo Intriaga. Saludos para la gente de Manabí. Hay una amplia audiencia y seguidores también allá en la provincia de Manabí, y también a leer los artículos que escribe para varios medios de comunicación nacionales e internacionales. Así es, para varios medios, entre ellos el Mercurio, el Diario de Manabí y el Vanguardista, que tengo mucha gratitud con este importante medio digital que también promueve las ideas desde otros campos, desde otras esferas del Ecuador, y eso es muy bueno, pues un medio que nos mantiene informado permanentemente de todo el acontecer nacional e internacional y local. Gracias a Leonardo Intriago, consultor político, hablando acerca de los 100 días del gobierno del presidente Daniel Noboa. Esto fue Contigo Noticias. Los esperamos mañana desde las 6 horas en punto, con los protagonistas de la información.